Bueno, Andrés, supongo que vas a ir al Encuentro Latinoamericano de Educación Popular a Paraná, ¿no? por supuesto. Ahí vas a presentar tu nuevo libro. Sí, 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 sí. ¿Por qué le pusiste la escuela como práctica política? Bueno, para Freire la educación no tiene una dimensión política, sino básicamente la educación en todos sus aspectos es política. A partir de ahí podríamos discriminar de qué manera es esa política. A veces he pensado llamar al libro la escuela como dimensión ético-política, pero al final no lo hice. ¿Y sabés por qué no lo hice? Porque las políticas neoliberales que tanto nos han afectado giran alrededor de una escuela que se entiende a partir de los parámetros del mercado, y entonces no puedo llamar al libro la escuela como práctica ético-política, aunque en el fondo es un grito para que se llame así en algún momento. Y Andrés, ¿a quién está dirigido el libro? ¿Para quién lo pensaste? Para mí los adolescentes de la escuela secundaria son mi cable a tierra. En el ámbito académico deambulamos de alguna manera, por así decirlo, en una especie de mundo de ideas. Ojo, cuando hablamos del mundo de las ideas de Platón, ese mundo también era acotado, había ciertas ideas que no entraban. Y lo que intento es de alguna otra manera hacer un puente entre el mundo académico y las prácticas de nuestra gente, de nuestras comunidades. ¿Y por qué digo que los adolescentes son mi cable a tierra? Porque ahí realmente he aprendido un montón de cosas y que en parte o en gran parte plasmo en mi libro. Por eso el libro se lo dedico a los alumnos de la Escuela Técnica número 1 de Longchamp, provincia de Buenos Aires, y digo que fueron mis maestros, digamos, en la línea freiriana, todo educador es educando, y en ese sentido digo a mis maestros, los alumnos de la Escuela Técnica, donde mantengo desde hace muchos años solamente dos cursos de filosofía, y bueno, simplemente eso. ¿Es difícil enseñarle filosofía a los jóvenes? Ese fue un desafío mío y sí, no es fácil, y a jóvenes de sectores populares, y algunas de esas experiencias relato en el texto. ¿Por qué? Porque los chicos, si uno les explica toda esa serie de teorías que en el mundo académico se dan como obvias y se discuten, a los chicos no les dice nada. Entonces lo que intento es que los chicos pongan en palabras sus propias experiencias de vida, y desde esas experiencias de vida poder llegar a traducir lo que esos textos dicen, a ver qué les dicen esos textos a sus experiencias de vida, sea porque esas experiencias de vida se sientan clarificadas desde esos textos, o sea porque desde esas experiencias de vida le den con un hacha a esos textos, o sea, la critiquen. Simplemente eso. Después habría un montón de cuestiones por dilucidar, bueno, que aparecen en el libro, ¿no? Obviamente. Pero te digo que como no hay libros que enfrenten sistemáticamente esa cuestión, reconozco que como docente
en mis prácticas con los chicos de enseñanza, he chapuceado, he hecho lo que puedo. A veces salía contento, a veces salía medio amargado, a veces salían las cosas bien, a veces medio mal. Y bueno, y eso es un poco lo que relato en ejemplos que doy en algunos capítulos, y también lo pongo en teoría. Por eso trato de tensionar el mundo académico con el mundo de la gente común, cosa que a veces es difícil, porque el mundo académico generalmente habla para sí mismo. Ujú. Y ese es un problema, ese es un flor de problema. En junio estuve en un congreso de filosofía en Montevideo, y bueno, a veces utilizo palabras un poco fuertes, y dije, ¿no será que todo lo que estamos planteando es una masturbación intelectual? O sea, que nos causa placer, pero es poco fecundo. Y bueno, se me quedaron mirando, nadie dijo nada, porque falta traducir el lenguaje filosófico, y si no hay un proceso de traducción, difícilmente sea liberador. Ujú. Andrés, hace poco el Ministerio de Educación de la Nación, con el Consejo Federal de Educación, dijo que bueno, a partir del año que viene las clases van a haber 190 días de clases. ¿Cómo ves esta relación calidad educativa más días de clase? ¿Cómo pensar esto? Supongo que algo debe aparecer en el libro también. Sí, en el apéndice. Ahora, ¿por qué lo puse como apéndice? Porque se me ocurrió luego de que estuviera diseñado el libro a partir de una charla que di a fines del año pasado en Paraná, para ACMER, Asociación Gremial Magisterio Entre Ríos. Las paredes en las escuelas están presentes los 365 días del año, mañana, tarde y noche. Y cuando hay año bisiesto, los 366 días del año. Seamos francos, el problema es qué es lo que acontece en las aulas. Eso no es abordado por las políticas educativas. Es más fácil abordar la cantidad de días de clase. Se me ocurre en este momento un ejemplo. Un enfermo en el hospital, la cantidad de días que el enfermo tiene que pasar en el hospital. Bueno, obviamente hoy es la tónica, es todo opuesta, en la medida en que se lo puede largar al día siguiente, sea hospital, clínicas, etcétera, se lo larga. Pero la cosa no está por la cantidad de días que pasa en el hospital, sino por la calidad de la atención médica. Si no, no tiene sentido. Y algo similar pasa con la educación. Además sabemos, bueno, esto el que es educador lo tiene muy presente. Los chicos en el mes de diciembre, cuando comienzan los calores infernales, ya no aprenden ni los docentes enseñamos. Entonces se hace un como si, y en las escuelas secundarias se publica, se los comienza a alargar antes a los chicos, porque los chicos no aguantan más, y los docentes no sabemos cómo aguantarlos a chicos que no aguantan más. Y después hay otra situación. Los docentes de escuela secundaria tienen más cantidad de días de clase. Digamos, días de clase. Días de trabajo. ¿Por qué motivo? A mí, cuando yo estudié para ser docente, me enseñaron que la evaluación entra dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y hasta fines de diciembre está la mesa de exámenes. Y en febrero, a partir de la segunda quincena de febrero, está la mesa de exámenes. Y eso parece que no se considera como clases. Claro, eso simplemente tiene que ver con las clases. Entonces, creo que aquí hay más que nada una pantalla propagandística que otra cosa. Vos fijate, cuando en España todavía no se había manifestado la crisis que se manifestó.
o que se manifiesta en estas últimas épocas, y que se hablaba del país del primer mundo, un país floreciente, obviamente que no mentían, porque esta crisis muestra a qué condujo todo esto. En el momento en que era el brillante país del primer mundo, la cantidad de días de clase era 166. Obviamente que la cantidad de días de clase en Japón son 210. Ahora, el problema también es que hay una competitividad tan fuerte en Japón que el chico que fracasa en la escuela primaria se siente fracasado para toda su vida. Por eso las realidades son distintas. Las realidades son distintas. Entonces hay que ver qué se hace en esos 190 días de clase. Ese es el problema. Por último, Andrés, vos me enviaste hace poco por mail una ponencia tuya, una especie de trabajo, las reformas educativas y los manuales. Realmente muy interesante. ¿Podés sintetizármela o la idea principal en unos minutos? Mira, la idea principal es la siguiente. En general, ojo, hablo de una tendencia, no quiere decir que esto se dé en todos los casos, ni en todas las aulas, ni con todos los docentes. Hay docentes que realmente son maravillosos, hiper maravillosos por todo lo que hacen. Pero en las escuelas públicas, supongo que habrá también escuelas no públicas, existe una tendencia a que el programa sea tomado al pie de la letra de un docente que las autoridades políticas supondrían que nada saben, y entonces entonces permiten la existencia de manuales que repiten los contenidos mínimos, que a veces son máximos, que tienen que ver con el programa oficial. El docente consigue esos manuales, repite lo que dicen esos manuales y enseñan lo que dicen esos manuales, y los chicos copian lo que dicen esos manuales. Manuales que en general son tan escuetos y tan sintetizados que el alumno le cuesta hacer su propia síntesis, su propio resumen, porque ya está tan resumido que más no se puede resumir. Y entonces llega al último año de la escuela primaria o al último año de la escuela secundaria y los docentes nos quejamos que los chicos no pueden entender un texto. Simplemente no les pueden sacar las ideas principales. ¿Y por qué no les pueden sacar las ideas principales? Porque los libros de texto estuvieron tan sintetizados que más síntesis no se podían hacer. Y hay otra cuestión, ¿para qué leer libros de textos? En última instancia, para aprender a conocernos a nosotros mismos y saber qué hacer con nosotros. Bueno, la cuestión sería mucho más compleja como para explicarla en pocos segundos, pero la idea es simplemente que en la escuela los chicos aprendan a apropiarse de sí mismos, aprendan a apropiarse de lo propio y no simplemente aprendan de textos, aunque para apropiarse de los propios se necesitan los textos. Por eso es lo que propongo la traducción pedagógica, bueno, si me escucha algún docente, simplemente como una pista diferente a la transposición didáctica. Esto por si me escucha algún docente, pero no para el común de la gente. Cada profesión tiene sus categorías técnicas. Por eso fui muy breve. Y al chico que le enseñamos a copiar. Andrés, gracias por tu tiempo y nos vemos en Paraná. Bueno, listo, un abrazo. Nos vemos en Paraná. Chau, un abrazo.